Muy buenas noches, queridos amigos, queridas amigas que siempre nos acompañan en las transmisiones de este Divino Niño. Esta noche, antes de compartir el tema que tenemos para ustedes, quiero hacer un alto porque creo que corresponde a nombre de ese Divino Niño expresar nuestras más sentidas condolencias a las familias de Brian Pintado e Inti Sotelo y hacer extensivas nuestras condolencias a todo el país porque sin duda sentimos este duelo como propio. Y asimismo, quiero resaltar la valentía, el ímpetu y la vehemencia de los jóvenes, gracias a los cuales hemos podido lograr lo que ojalá sea el inicio de un real y profundo cambio en la política del país. Ahora lo que nos corresponde como adultos, como sociedad, es velar por la educación de nuestros jóvenes para que enriquezcan ese ímpetu con formación política, que les permita participar de forma efectiva, de forma activa y decente en la política nacional, ¿no? En los jóvenes está nuestra esperanza. Dicho esto, les paso a presentar ya el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de los adolescentes. Ya hemos hablado en otras transmisiones de los niños, hemos hablado de cómo afecta también a las familias, a los adultos, pero no nos habíamos ocupado de los adolescentes. Así es que el día de hoy vamos a hablar de qué está pasando con los adolescentes en tiempos de pandemia. Y para conversar sobre este tema, tenemos esta noche la presencia de un miembro de casa. Ella es parte del equipo de Ese Divino Niño. Es la licenciada Giovanna Ormeño Díaz. Ella es psicóloga clínica, egresada de la Universidad Nacional Federico Villarreal, máster en Psicología Clínica y de la Salud, especialista en abordaje en TEA y TDAH. Tiene además una especialización en abordaje de problemas de comportamiento y conducta en niños y adolescentes, especialización en psicología educativa y diplomado en abordaje de violencia familiar, delitos contra la familia, niñez y adolescencia. Fíjense, todo un lujo contar con Giovanna dentro del equipo. Bienvenida, Giovanna, buenas noches. ¿Cómo estás, Lisset? Buenas noches a ti, también a todo el público que nos está escuchando. Siempre realizar pues este tipo de eventos para ayudar, ¿no? Para ayudar a de repente aclarar un poco diferentes inconvenientes como ahora que estamos pasando pues con lo que es la pandemia, ¿no? Ujú. Así es, y sobre todo comprender, ¿no? Comprender qué es lo que pasa con nuestros niños, qué es lo que pasa con nuestros adolescentes en estas circunstancias tan diferentes, y esa diferencia pues no es inocua para ellos, ¿no? Voy a compartir una presentación que Giovanna ha preparado para nosotros. Me van a tener un poquito de paciencia porque estoy con algunos problemitas de lentitud en mi red. Justamente por eso es que entramos tarde a la transmisión, pero sí se puede visualizar. Tú lo puedes ver, ¿verdad, Giovanna? Sí, lo puedo ver. Ujú. Listo. En este momento te voy a ceder el control para que tú puedas ir controlando tus diapositivas. Pero mientras eso pasa, para empezar, digamos, esta conversación, quisiera iniciar con una primera pregunta, ¿no? ¿Cómo saber que mi hijo está siendo afectado por la pandemia? ¿Cómo saber que mi hijo adolescente se está viendo afectado por esta coyuntura de pandemia? Claro, tenemos que recordar que la adolescencia es una etapa muy compleja, ¿no? Muy compleja en donde definitivamente va a haber cambios, vamos a notar cambios en ellos y agregándole, ¿no? A esta situación tan difícil que hemos venido de tantos meses de cuarentena, hemos cambiado muchos hábitos, entonces tenemos que empezar y saber cómo diferenciar si es que mi hijo adolescente, mi hija adolescente está siendo parte de los cambios propios de la adolescencia o también se le está agregando estos inconvenientes que está generando este problema sanitario, ¿no? Notamos que durante la pandemia hay eventos, situaciones en común para todos. Reaccionamos diferente, pero hay indicadores en común que podemos identificar y eso es justamente lo que vamos a ver hoy día, ¿no? Como yo había mencionado, la adolescencia es una etapa que nos va a generar dolores de cabeza, digamos así, ¿no? Normalmente al adolescente lo consideramos como el chico rebelde, empieza la rebeldía,
empieza este inconveniente de discusiones constantes con papá y con mamá. Hay que recordar que la adolescencia es una etapa muy importante dentro de todo nuestro desarrollo. Sí, es una etapa vital. Como ahí yo he colocado, es una transición, ¿no? Entre la niñez y la adultez. Es decir, el adolescente tiene la responsabilidad de cambiar hábitos, de cambiar pensamientos, de cambiar tratos, ¿no? Con todo su entorno y con ellos mismos, aceptarse como son. Entonces es una etapa muy complicada para ellos. Imagínense cómo es también, aparte de velar por ellos mismos, tienen que velar por esos cambios que están notando, que cuando eran niños no notaban, porque pues la misma edad hacía de que no tengan mayor conciencia de diferentes situaciones que el adolescente ya lo puede hacer, ¿no? Empieza esto de dar la contra, que en realidad es reflexionar sobre las situaciones, ¿no? Y eso involucra que tenga mucha atención, mucha presión por ellos mismos. Entonces, a ver, ya está. El proceso de la adolescencia es básico 3 puntos que tenemos que empezar a entenderlo. ¿Para qué? Para que a partir de ello podamos conocer un poquito sobre estos cambios que ocurren en su mayoría de adolescentes. Primero, saber que es una etapa trascendental de nuestra vida. Todos hemos pasado por esa etapa ya de adultos, ¿no? Hemos pasado por esa etapa, conocemos. La diferencia es que los adolescentes actuales tienen mayor compromiso con la tecnología, tienen mucha relación con la tecnología y la tecnología apertura pues muchas ideas que pueden compartir, que pueden discrepar, entonces es un beneficio que también vamos a ver más adelante. Hay la posibilidad de que el adolescente adquiera las habilidades que faltan complementar para que pueda organizar, corregir y empezar a escoger, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer para su vida en adelante? Recordemos que el adolescente o la etapa adolescente empieza desde los 12 años. Algunos mencionan que los 11 o los 13. Varía según los autores, los que han estudiado esto del desarrollo humano, pero hay un promedio entre 12 y 20 años, ¿no? En donde es justamente esa etapa difícil y que conocemos cambios a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel social. También es importante saber que el adolescente va a enfrentar, quiera o no, va a enfrentar desafíos y también va a asumir decisiones importantes, que va de la mano con las nuevas responsabilidades que va adquiriendo, ¿no? Por ejemplo, el adolescente tiene la función o tiene eh, los indicadores básicos y debería tenerlos en este proceso para generar autonomía. El niño no es autónomo, el niño depende mucho de papá y mamá, eso lo hemos visto tantas veces en las transmisiones que hemos tenido, ¿no? Que hemos sabido que el niño necesita una supervisión constante de papá y mamá y guiarlos. El adolescente está en la etapa de cambio, en donde ya ellos van a empezar de dejar de lado un poquito esa dependencia que tenía con papá y mamá. Obviamente aparece el miedo, ¿no? El temor a que esa separación pueda generar consecuencias negativas hacia nuestros hijos. Y es justamente ahí en donde involucra el enfrentar desafíos, el asumir decisiones importantes. Por eso también tenemos que saber qué características presenta un adolescente, lo que justamente mencionaba al inicio, ¿no? Cómo yo sé que mi hijo adolescente, mi hija adolescente está con estos inconvenientes a partir de la pandemia, de lo que estamos teniendo actualmente. Entonces, necesitamos conocer características que tiene el adolescente en sí. Primero, como les había mencionado, el área cognitiva, el área de inteligencia, los adolescentes empiezan a tener un cambio muy importante, porque ya aquí consideramos o nosotros notamos que empiezan a tener rebeldía, a todo no le parece adecuado, están muy disconformes con su realidad. Y es parte de su evolución cognitiva. ¿Por qué? Porque el adolescente empieza a preguntarse por qué lo voy a hacer, qué me va a traer de beneficio, empieza a racionalizar mejor todo lo que nosotros le podamos transmitir o presentar, ¿no? Entonces, la rebeldía en realidad es una especie de relación de yo no voy a hacer lo que tú dices porque a mí no me parece correcto.
Entonces, eso es una de las principales, de repente, visiones que podemos notar en nuestros hijos, ¿no? Empiezan a ser rebeldes, como que ya empiezan a no acceder a lo que normalmente lo hacían, entonces y tiene que ver con el área cognitiva. Empieza a tener justamente ese pensamiento crítico, analítico, todo analiza, ¿no? En el área emocional, sí, también encontramos cambios, hay esa necesidad de identificarse, de saber quién es, ¿no? Involucra su identificación personal, lo que tiene que ver con su autoestima, por ejemplo. También es importante saber su identidad sexual, ¿no? El conocer la orientación sexual que él o ella considera tener. Entonces, todo este proceso va dentro de esta área. A la vez, vamos a encontrar mucha inestabilidad, sobre todo en su estado de ánimo. Va a haber días en que van a estar muy irritables, otros días van a estar muy sensibles, otros días no quieren hablar con nadie, otros días, por el contrario, que están muy comunicativos. Hay muchos cambios justamente porque están pasando por esta sensación. Hay días que se levantan y pues se ven al espejo y no se sienten cómodos con lo que ven, no les gusta alguna parte de su cuerpo quizás. Entonces están irritables, no quieren hablar con nadie. En una conversación con sus amigos, quizás le dan algún tipo de halago, entonces cambia su estado de ánimo, ¿no? Y se vuelve más comunicativo, más tranquilo, está más contento o contenta. Entonces tiene que ver mucho con eso. Y también hay problemas, pues, como les decía, de autoestima e inseguridad. La inseguridad va a aparecer. En realidad todos la tenemos, de acuerdo a ciertas circunstancias, pero el adolescente se carga mucha inseguridad, ¿no? De acuerdo a que hay muchas cosas nuevas y no sabe cómo afrontarlas, o tiene el temor de que se puede equivocar, ¿no? Y para ellos equivocarse también es un sentido complicado porque es como mi mamá tenía razón, mi papá tenía razón y como ellos tienen muy firmes sus ideas, entonces es como que rompen eh, ese punto tan importante para ellos. Y el área social, definitivamente el más importante para ellos, ¿no? De las tres áreas, ellos consideran como más valiosa su área social. ¿Por qué? Porque empieza esto del enamoramiento, los gustos, la atracción por otra persona, interés y empiezan a tener curiosidad por su sexualidad, ¿no? Esto del enamoramiento y la sexualidad en la adolescencia es un tema también muy amplio, muy extenso, pero que es muy importante que ellos sepan y que mejor que de la mano de los papás, ¿no? Que nuestros papás puedan explicarnos de qué trata, para qué voy a yo iniciar de repente tan rápido relaciones sexuales, si es que es correspondiente o no. Todo ello tiene que ver con la comunicación que tengan con sus papás y la confianza que ellos tengan también. Hay un afán de autonomía, esas ganas de querer decidir y querer hacer lo que ellos consideren, ¿no? Empiezan a tener esta sensación y quieren pues ser independientes. El problema de los adolescentes es que no tienen la experiencia. Entonces ellos no miden mucho los peligros y solamente van y se dejan llevar por sus impulsos propios del desequilibrio emocional que presentan también en esta etapa, ¿no? Entonces se relacionan. Y también pues hay una exageración en la importancia que le da a los amigos. Para ellos los amigos son muy importantes, hasta incluso priorizan más que los propios padres u otro familiar, ¿no? Entonces, esta área para ellos lo consideran de vital importancia. Esas son las características que podemos encontrar de manera general en los chicos. Por eso es que yo puedo decir de que uno, la adolescencia es una etapa de grandes cambios a esos niveles que hemos visto. Dos, estos cambios van a generar desestabilidad en el mismo adolescente, ¿no? Eso tenemos que tener claro también. Ahora, esto también implica de que el adolescente también está propenso a sufrir este tipo de inestabilidad, ¿no? Lo mismo que inestabilidad emocional, inestabilidad en su autoestima, que empieza a reconocerlo, también empieza a tener inseguridad en lo que piensa, a veces se queda callado, tiene ideas, pero no lo transmite, ¿no? Tiene que ver también con ello. Y por último, todo este conjunto puede desencadenar algún tipo de inconvenientes, como por ejemplo ansiedad. El chico empieza a tener ansiedad porque sabe que tiene que expresar sus ideas, pero no lo hace, ¿no? Tiene que o quiere tener muchos amigos, pero de repente la situación o las malas experiencias que ha tenido no lo lleva a generar ello, entonces también puede producirle ansiedad. Retraimiento,
¿no? En algunos casos ocurre que el adolescente empieza a ser de su grupo de amigos, porque no se siente de repente partícipe de ellos, no se siente que tiene una relación con ellos, se siente diferente, es el raro, ellos siempre se mencionan así, ¿no? Yo, no es que yo soy raro, dicen, ¿no? En realidad, como se están conociendo, a veces quieren ellos formar su propia burbuja, pero sí les puede traer inconvenientes, pues, ¿no? El estrés, que todos lo tenemos, pero el adolescente tiene mayor predisposición a generarlo. Porque a eso agréguenle, ¿no? Que aparte de todo este inconveniente personal que tiene, también están las responsabilidades escolares. Entonces, el estrés está a flor de piel en ellos, ¿no? Y obviamente el aislamiento actualmente, me refiero pues al aislamiento que hemos presentado por parte de esta pandemia. Es una consecuencia que estamos también relacionándolo con estos indicadores que pueden presentar el adolescente. Uh-huh. Eso es respecto a el adolescente en sí, sin pandemia, sin inconvenientes, sin trastornos, sin ningún tipo de factores externos que pueda cambiar. Ese es el adolescente tal cual, ¿no? Fíjate qué importante y qué útil conocer a nuestro hijo en esta etapa de la adolescencia, porque muchas veces los papás no comprenden estos cambios, ¿no? Y le pueden dar diferentes nombres, pueden pensar que es un tema conductual, pueden pensar que es rebeldía, pero qué importante conocer que es parte de las características propias de la etapa por la que están pasando estos chicos. Y más aún, con todo lo que tú has descrito, ¿cómo pueden estar pasando estos chicos este periodo de pandemia? Y hay pues un gran aumento del uso de la tecnología, ¿no? ¿Será recomendable dejar que los chicos usen tanta tecnología? Mira, es justamente eso un punto importante, ¿no? Porque ahora como toda esta situación ha llevado a depender más de la tecnología, de tener mayor predisposición o mayor tiempo relacionarnos con la tecnología. Por eso es que debemos considerar estos tres pilares para nuestros hijos adolescentes. ¿Por qué? Porque a partir de estos tres puntos claves vamos a poder notar si es que es recomendable el tiempo que estamos de repente brindándole con la tecnología, qué actividades exclusivamente está realizando nuestro hijo con la tecnología. La tecnología es muy diversa, entonces es importante saber el grado de autoestima por la cual nuestro hijo está, ¿no? Cómo él se siente, cómo él se valora, si él se quiere, se estima, se respeta, ¿no? Entonces necesitamos saber mucho sobre la autoestima que tiene nuestro hijo. Va de la mano con el desarrollo moral también. ¿Qué pasa? Que cuando los chicos empiezan a tener mayor frecuencia con los amigos, cuando empiezan a tener mayor cercanía con estos grupos de personas de su misma edad o contemporáneas, ¿no? Empieza también a ganar experiencias sobre las propias relaciones sociales, empiezan a ganar o a recordar normas, reglas y los valores que ellos ya han tenido, están instaurados por la familia durante toda esta etapa, ¿no? De la niñez, de la infancia. Entonces, es ahí donde lo aplican también. Entonces, el niño, el chico sabe de que es incorrecto robar, es incorrecto de repente acusar, ¿no? Mentir, ¿no? Entonces, todo esto lo va a aplicar, va a ser su práctica con este grupo de amigos, por ejemplo. ¿No? Entonces ahí es donde va a ver qué tan cierto es lo que tanto nos decían y ellos mismos lo van a corroborar. Justamente una de las necesidades del adolescente, que ellos mismos quieren hacerlo y que mejor que con el grupo de amigos. Y va de la mano con la inteligencia emocional también. No dejemos de lado la inteligencia emocional. Muchos papás, por ejemplo, en sesiones, en terapias, me hablan mucho y se preocupan mucho por su inteligencia cognitiva, ¿no? Que tanto sabe, que tiene que aprender, porque ya tiene que pensar en una carrera, pero nos olvidamos de la inteligencia emocional, que es identificar emociones en ellos, identificar emociones en las otras personas, tomar decisiones y controlar para que sus emociones no se desborden.
¿no? Y ayudar también ayudar a controlar a otras personas sobre sus emociones. Tiene que ver con eso, ¿no? Y muchos de los adolescentes, como está pasando por esta inestabilidad, está en el proceso de establecer una adecuada una inteligencia emocional. Teniendo estos 3 puntos claros, es donde vamos a considerar que, uno, el adolescente empieza a enfrentar una adaptación al cambio. Y para que tenga una adecuada adaptación al cambio, necesita los 3 puntos vistos anteriormente. Una adecuada autoestima para evitar inseguridades. Necesitamos también la parte de eh, a ver, vamos a retroceder aquí, el desarrollo moral. ¿Para qué? Para que pueda tomar decisiones adecuadas, ¿no? Y por último, la inteligencia emocional. ¿Para qué? Para que se sienta cómodo, para evitar que desborde sus emociones ante estos cambios que puedan surgir, que ellos mismos están viendo que están ocurriendo. Eso es lo que pasa con el adolescente. A ver. Ahora, ¿cómo reacciona, no? ¿Cómo reacciona o cómo reaccionamos cuando hay dificultad de adaptación? Esto incluye también a los adolescentes. La ansiedad que ya habíamos visto. La tecnología, que es lo que ahora demanda mucho para poder seguir con nuestras actividades, digámoslo, normales, ¿no? O tratar de serlo, sí nos puede generar ansiedad, ¿no? Preocupación, por ejemplo. Ahora que hemos estado con este inconveniente de la red, y esto continuaba, si seguía ese inconveniente de que no se podía, de que estaba muy lento, se iba el internet, nos genera una especie de ansiedad porque nos preocupamos a lo que puede pasar después, ¿no? No vamos a poder brindar la conferencia, vamos a estar de repente un poco, vamos a quedar mal porque no hemos tenido la posibilidad de avisar con anticipación que no podíamos presentarlo, por ejemplo. El adolescente se carga de ansiedad porque tiene que entrar a clase, pero también quiere hablar con el amigo, pero también empieza a generar algunas inestabilidades porque tiene tanto que hacer en la casa o tiene tantas posibilidades, ¿no? De realizar diversas acciones, pero tiene tantas que no sabe por cuál elegir. Y entonces ya también se puede generar preocupación, ¿no? ¿Por qué? Porque se dedica a pensar en todo lo que quiere hacer o en lo que quisiera hacer pero no puede, ¿no? Y empieza a preocuparse. Hay sentimientos de incapacidad también, ¿no? Para afrontar los problemas. Encontramos que sus decisiones no fueron acertadas porque no solucionaron o no se sintieron satisfechos. Entonces genera un sentimiento de incapacidad de poder afrontar los problemas. Y el estrés, ¿no? Estos 3 puntos sí tienen mucho que ver pues con la tecnología. Cuando los chicos están mucho tiempo con la tablet, con el celular o con la laptop, porque tiene actividades escolares, porque está con sus videojuegos, que ahora ellos están mucho con eso, también porque conversan con los amigos, no las videollamadas, los chats, en todo. También puede generar preocupación debido a que deja de lado actividades que corresponden como responsabilidades por saciar esas necesidades de relacionarse, ¿no? Entonces empieza la preocupación. El estrés porque se le acumulan todas las responsabilidades y no sabe por dónde empezar. También tiene que ver con la adaptación. Ahora, todos nos hemos tenido que reacomodar a la situación. El adolescente tiene que reacomodarse a la situación y agregar, ¿no? Esa adaptación a los cambios que está sintiendo que está pasando con él. Obviamente se duplica el nivel de preocupación, se duplica el nivel de estrés, se duplica el nivel de ansiedad, ¿no? Y normalmente los chicos, ¿cómo tratan de eliminar esa energía, esa cantidad de estrés, de ansiedad o de preocupación? ¿Cómo lo hacen? Se refugian en las redes, porque para ellos es una manera viable, porque ellos pueden dominarlo, porque exploran mediante la red, ¿no? Cuando ellos quieren saber algo, buscan en la red, ¿no? Y están el mayor tiempo posible ahí. Y a veces ellos no se dan cuenta y sin querer están generando inconvenientes, porque el uso de la red de manera extensa nos puede traer problemas físicos como el dolor de vista, ¿no? El dolor de espalda, el dolor de cuello, empezamos a tener malas posturas. También viene la parte del cansancio emocional, el cansancio mental también, porque tanto estar leyendo, viendo información nueva y en la red pues no encontramos 2 respuestas a nuestra pregunta, encontramos cantidad.
Entonces nos sobrellenamos de información. Y el adolescente que le gusta y es curioso, se llena de información, ¿no? Entonces eso también puede generar un problema. Aquí es justamente ya partiendo de lo que hemos conversado y también dándole esa importancia a la cantidad de tiempo que puede tener mi hijo, mi hija adolescente con la tecnología, agreguémosle a eso, ¿no? El COVID-19, que a todos nos ha afectado. Entonces, actualmente el adolescente ahorita estaría yendo al colegio, teniendo sus reuniones, yendo al cine con los amigos, viendo películas en casa, tienen esas reuniones con ellos, entonces los adolescentes estarían en esas actividades. Debido a esta pandemia, y sabemos que se ha tenido que cortar y limitar todo ello, ¿no? Como dije, hemos venido de un aislamiento, se me fue la palabra, no hemos estado tan relacionados con otras personas. Lo mucho que hemos podido utilizar pues son las mismas redes, ¿no? Para poder comunicarnos con otras personas, pero no es lo mismo. Nosotros como adultos nos hemos dado cuenta que no es lo mismo. Necesitamos, el ser humano por naturaleza es un ser social, necesita tener ese vínculo con otras personas. El adolescente más todavía. ¿No? Entonces, agregarle a eso también la nueva forma de estudiar. Ahora tiene que ser estudios virtuales. En algunos casos tienen que hacer las actividades en escrito y enviarlas a la red. Otras son actividades en red, pero al fin y al cabo utilizan más la red, el internet, ¿no? Y todos los aparatos tecnológicos para estudiar y para comunicarse. Entonces acá decimos de que a partir de este problema sanitario, la tecnología lo usan para todo, para saciar y mejorar su área social, para seguir involucrándose en su área educativa, para trabajar mucho la parte emocional, ¿no? El hecho de que se relacione con sus amigos le genera también una especie de calma y ayuda a identificarse, ¿no? Entonces, a partir de la tecnología, el adolescente parte todas sus necesidades. Y ahí viene el problema, ¿no? Porque el adolescente empieza a depender mucho de la tecnología y se acostumbra muy rápido. Empieza a notar eso, ¿no? Los sentimientos justamente que empiezan a tener los adolescentes a partir de todo este confinamiento ha sido aburrimiento, ¿no? Preocupación por sus amigos, ¿no? Que son muy importantes para él, preocupación por él mismo, empieza a tener ansiedad. ¿Cuándo termina todo esto, no? Pensar en el futuro de esa manera nos puede generar ansiedad. También encontramos inconvenientes en casa, problemas económicos que notamos, problemas también a nivel de relación, empieza a haber mayores discusiones quizás, ¿no? Todo eso va a generar también en los chicos un inconveniente, pues va a ser un golpe directo a su inestabilidad. Imagínense, entonces el adolescente no, muchas veces lo consideramos, nos preocupamos por los pequeñitos que se aburren, que tienen que ir al parque y no pueden salir, nos preocupamos nosotros como adultos que tenemos que ir a trabajar, no estamos trabajando, y el adolescente que está en medio a veces solo pensamos en que, bueno, está en sus clases y conversa con sus amigos en chat y ya con eso. Y en realidad no, se dan cuenta de que el adolescente carga con muchas cosas, ¿no? Y ellos son la generación incomprendida, se dicen, ¿no? En realidad es porque a veces no tenemos esta información a la mano y pensamos que simplemente son caprichos, berrinches o inconvenientes que ellos tienen, pero son hormonales y después se les pasa. He escuchado tantas historias así por los papás, ¿no? Entonces, ahora el adolescente, aparte de tener toda esta situación, se aburre porque está en casa, porque da vueltas en casa y porque ya el conversar con los amigos ya no es suficiente, necesita más, ¿no? Entonces ahí notamos que los adolescentes tienen un riesgo muy grande. ¿Por qué? Porque al terminar toda esta situación, ellos van a querer desbordarse, van a querer salir, pero como si no hubiera un mañana. Y es peligroso, porque el adolescente tiene muchos factores de riesgo, ¿no? Y puede tener conductas de riesgo. Recuerden que ellos todavía están ganando experiencia y se dejan llevar muchas veces por lo que el impulso le diga o por la sensación que tenga en ese momento, las corazonadas que tiene, ¿no? Y lo analizan después. El adolescente hace y después piensa, ¿no? Y el cambio está en que le ayudemos a que primero piense para que después actúe. Porque el adulto, se supone,
que esa habilidad, ¿no? En que primero piensa las posibles consecuencias y después toma la decisión. Entonces el adolescente todavía está al contrario y tenemos que ayudarlo a que eso pueda mejorar, ¿no? ¿Cómo afecta el coronavirus a los adolescentes? El distanciamiento social, definitivamente, ¿no? Va a generar grandes cambios en su estado de ánimo, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere tener contacto con otras amigas, amigos, verse, bromear, ¿no? Los gestos para ellos y la forma en cómo me miran, la forma como se está sentando cuando yo le hablo, para ellos es muy importante. Entonces, el hecho de que no tengan esa cercanía con otras personas sí puede generar mucha sensibilidad, aburrimiento también. Sus actividades recreativas se han cortado. ¿Por qué? Porque el adolescente, por el mismo hecho de que necesita tener mucha relación con otras personas, ¿no? Con otros chicos, chicos de su edad, buscan actividades en común. Entonces se van a jugar partidos, se van a jugar vóley, se van al cine, están toda la tarde conversando, ¿no? Se toman fotos, tienen ese tipo de actividades y pues por esta situación ya no lo pueden hacer, ¿no? Y hay desilusiones también para ellos. Muchos de los chicos tenían planificado de repente sus fiestas de graduación, tenían también de repente planificado viajes con la familia o viajes porque iban a viajar entre amigos, y todas esas circunstancias han tenido que verse canceladas. Entonces, imagínense ellos, las chicas que iban a cumplir 15 años y que de repente tenían la ilusión de celebrar sus 15 años. Entonces, todas esas actividades les genera desilusiones a ellos. Entonces, también eso les genera a ellos esa sensación de ¿por qué me pasan esas cosas a mí, no? Y el estado de ánimo nuevamente baja. Entonces, definitivamente, todos estos 3 puntos son los que afectan más al adolescente. Si se dan cuenta, la parte escolar, la parte académica, para ellos no tanto le afecta, porque ellos no lo tienen como una prioridad. Saben que lo tienen que hacer, pero no le encuentran la prioridad. Para ellos el colegio es lo máximo porque se va a ver con los amigos. Para ellos el colegio es genial porque a la hora del recreo tiene que hablarle y contarle de lo que vieron de la serie que ve con su amiga o su amigo. Entonces hay mayor importancia al área social. Hago mucho hincapié en esto porque siempre debemos recordar que el chico no podemos negarle esa necesidad de explorar su área social, pero siempre tenemos que ser vigilantes y supervisar, ¿no? Los chicos, con qué chicos se está relacionando, qué actividades realizan, con cuánta frecuencia se están viendo, etcétera, etcétera. ¿Cómo yo lo puedo ayudar? ¿Cómo yo como papá, como mamá puedo ayudar a mis hijos? ¿Para qué? Para también demostrarle y que ellos mismos se den cuenta que la tecnología es importante ahora, pero no es fundamental, no es primordial, ¿no? Entonces, ¿es importante tenerlo? Sí, es importante manejarlo, sí, es importante estar en actividades con el Internet y las redes, sí, pero no es exclusivo, no es único. Hay otras cosas también que podemos hacer que no tienen nada que ver con la tecnología. Primero tenemos que saber qué actividades sí o sí necesita utilizar sus aparatos tecnológicos. Las clases virtuales es importante. También actividades como las tareas, también. El uso de los chats para que se puedan comunicar con sus amigos, definitivamente que sí, hasta incluso con ustedes mismos, los papás que salen a trabajar ya. Son actividades que no se pueden modificar, pero hay otras que sí, definitivamente, otras actividades sí le pueden traer problemas, ¿no? Si es que los dejamos que continúen y que no tienen un límite, como por ejemplo actividades recreativas relacionadas directamente con la tecnología. Los videojuegos, estar viendo series, pero constantemente, en donde termina una serie automáticamente busca otra, desesperado, ¿no? El hecho de buscar amigos en las redes sociales, que es un tema también muy frecuente en los chicos, ¿no? Como buscan lo nuevo, se aventuran, ¿no? Se les dice de los peligros que pueden haber, pero en ese momento no lo toman en cuenta. Y es importante recalcarle esto a los chicos, todos los inconvenientes que pueden pasar, ¿no? Para que a partir de ello también ellos empiecen a saber tomar las decisiones adecuadas. Necesitamos dar y acompañar
de manera emocional, ser nosotros las personas a las cuales ellos puedan desfogar sus emociones, que nos cuenten qué es lo que pasan, cómo se sienten y por qué lo están sintiendo así. Que ellos hablen y estén siendo de manera unidireccional, es decir, dejarlo que ellos se expresen, no interrumpirles, pero ¿por qué? ¿Pero para qué? Pero cuando yo era niña, cuando yo era chica, el típico, cuando yo tenía tu edad, por ejemplo, ¿no? Dejar que hable, darle esas palmaditas que ellos necesitan en algunas circunstancias. De repente temas que para nosotros no es tan relevante, pero para ellos sí. El diálogo es importante también, tiene que haber momentos en la casa en donde necesitamos conversar con ellos, en la comida, de repente finalizando las clases, y así aprovechamos a continuar con una comunicación presencial, ¿no? Y dejar de lado la tecnología cuando no se necesita como primordial. También escuchar sus preocupaciones. Es importante saber qué es lo que ellos sienten como preocupación. ¿Qué es lo que ellos, a qué le tienen miedo, por ejemplo? ¿Qué temores presentan? ¿Ustedes saben qué temores tienen sus hijos? O de repente ya no lo saben, solamente se quedaron con los temores de la infancia, ¿no? Porque los adolescentes tienen temor también. Y ligado a esta situación sanitaria también tienen temores. Si bien es cierto, los adolescentes es la población en donde no se ha visto tantos casos registrados porque por lo general son asintomáticos, pero no quiere decir de que ellos no lo puedan presentar. Y eso también puede generarles temor. Responder mucho a sus preguntas, las preguntas que ellos hagan, tenemos que ser aperturados para poder responder. Animarlos, ¿no? A expresar y comunicar sus sentimientos, que tiene que ver con la contención emocional, ¿no? Pero a veces los chicos no se animan a decirlo por temor a que le critiquemos, por temor a que nos molestemos con ellos, ¿no? Entonces tiene que haber espacios, uno para conversar, otro para escuchar y otro para nosotros darles nuestros puntos de vista. Son espacios diferentes. Puede ser en una misma situación, pero son diferentes momentos. No interrumpirles, como les dije, ¿no? Ellos están contando cómo es lo que, cómo están pensando sobre una situación y nosotros estamos cortándole porque no sentimos que es correcto como piensan. Entonces el chico ya no lo va a volver a conversar, ¿no? Se siente que no estamos de su lado. Entonces, tenemos que aperturar esos tiempos también. Enseñarles hábitos saludables, enseñarles hábitos para que pueda compartir con sus amigos, pero de maneras adecuadas, ¿no? Es importante conocer eso también. Algunos me dirán, pero esas son actividades que ya yo he podido hacerlo antes con mis hijos. Bueno, es cierto, ¿no? Podemos realizarlo, pero ¿saben cuál es la diferencia ahora que estamos con esta situación de pandemia? De que tenemos mayores probabilidades de que los chicos puedan expresarse más. ¿Por qué? Porque hay una situación que todos estamos ligados, que todos tenemos en común. Y el tener algo en común con los chicos es un punto muy importante a favor de los papás. Porque dices, sí, mira, yo tampoco podía salir igual que tú, entonces tenemos algo en común. Y ellos van a sentirse un poco más aperturados con ustedes, ¿no? Entonces, eso es el punto a favor que podemos tener para que a partir de ello podamos ayudarlos de esta manera. Antes a veces no había un punto de inicio. ¿Cómo empiezo a hablar con mi hijo? No sabemos cómo hablar. Ahora ya tenemos uno, por ejemplo, ¿no? Aquí he dejado algunas recomendaciones sobre qué hacer, ¿no? Para que nuestros hijos se diviertan, pasen momentos recreativos, agradables y que no dependan mucho de repente de la tecnología, que la tecnología sea solamente para actividades específicas, como ya había mencionado. ¿Por qué? Porque también puede generar algún tipo de adicción. Las adicciones están a la orden del día y ahora con la parte tecnológica más. Conocemos las ciberadicciones, que es adicción al celular, adicción a las redes sociales, que no es lo mismo, ¿no? El hecho de tener el celular en las manos y no dejar el celular para nada, si yo estoy viendo la hora o estoy viendo los iconos de mi pantalla principal, ya es el hecho de tenerlo en la mano, de tenerlo prendido. Hasta que no se me baje la batería, yo no estoy tranquilo, estoy tranquila. Adicción al celular. A las redes sociales también, el hecho de estar siempre mirando el Facebook, el Instagram, ¿no? La red social que domina o le guste. Adicción también a los videojuegos, que tiene que ver pues con los juegos en línea.
¿no? Deja de hacer actividades por estar involucrado en estos juegos, está pensando en sus juegos, está pensando no puede dormir bien, deja de comer, o por el contrario, la ansiedad los hace comer más, ¿no? Entonces, también necesitamos tener en cuenta ello. No esperar a que pase el inconveniente relacionado con las adicciones para recién tomar en cuenta qué puedo hacer con ellos, ¿no? Darle la oportunidad de que aprendan junto con ustedes, exploren junto con ustedes nuevas actividades que de repente nunca habíamos pensado poder hacer. O por el tiempo, ¿no? Tampoco podíamos iniciar, no había un cuándo empezar, ¿no? Uno, tenemos que trabajar juntos con ellos, crear nuevas rutinas propias de la pandemia. Nos han generado cambios rotundos en nuestros horarios. Los chicos estudian, sí, pero los tiempos y las horas de estudio han variado en muchos casos. No estudian la misma cantidad de tiempo, no tienen un recreo, por ejemplo, ¿no? Esa rutina ya no existe. Su recreo a lo mucho es ir a la cocina por algo a comer o levantarse e ir al baño y ya, ¿no? No hay esos tiempos que había antes. Entonces, juntos hacer una especie de horario para que ellos mismos tengan una organización. Y con eso pueda funcionar su aprendizaje virtual y no esté pensando en otras actividades que pueda hacer, ¿no? También es importante evitar que tengan otros aparatos tecnológicos durante sus actividades en clase, por ejemplo, ¿no? Está trabajando con laptop, está llevando sus clases en la laptop, ok, su tablet, su celular, es preferible que lo tengan apagado o esté en otro ambiente. ¿Para qué? Para que no se distraigan, para que no tengan esa cercanía que no es relevante en ese momento con estos aparatos tecnológicos, ¿no? ¿Por qué? Porque me ha pasado también. Hay chicos en donde están en la clase, pero están con el celular jugando, porque el juego lo descargaron en el celular, ¿no? Entonces sí necesitamos tener esos límites con ellos y así evitar inconvenientes, fracasos escolares y también pues mayor relación con la tecnología que a veces no es tan recomendable. También programar pequeños descansos, sobre todo a la hora de almorzar, ¿no? Una hora después para que haga una siesta o para que haga una actividad que le agrade. Normalmente en casa está de moda la televisión por el Netflix, está de moda la laptop por los juegos, ¿no? Y por las videollamadas con los amigos. Entonces el chico está dando vueltas solamente en esas actividades, ¿no? Y descuidamos muchas veces la relación que tiene que haber con papá y mamá. A veces pensamos que estar las 24 horas con ellos en casa ya estamos teniendo un vínculo o cercanía con mis hijos. Y no es así. Podemos estar al lado de ellos todo el día, pero si no nos relacionamos, no hay interacción, no nos preguntamos cómo nos está yendo, no nos reímos de cualquier cosa que se nos pueda ocurrir, no estamos teniendo una adecuada comunicación y cercanía con ellos. Entonces el vínculo está en compartir actividades en común, ¿no? Aprovechar su desempeño de los chicos también, por ejemplo, de la tecnología, que ellos son muy rápidos para aprender todo lo que involucra la tecnología, para que nos enseñen a nosotros, ¿no? Es una manera de interaccionar, él o ella está dentro de su ambiente tecnológico y de paso también nosotros aprendemos, ¿no? Entonces es una manera también, por ejemplo, de relacionarnos con ellos en casa, ¿no? A la hora del almuerzo debe ser importante porque si es que los papás trabajan en casa, también hay trabajo remoto, debemos almorzar a la misma hora todos y así hacer de esa hora del almuerzo una especie de reunión familiar en donde uno conversa cómo le fue en la clase, si se aburrió, le dio sueño. No, es importante saber cómo le fue, las ideas que tenga, ¿no? De todos en realidad, no solamente de los chicos, ¿no? Intentar conversar temas divertidos, ¿no? Para que a ellos también baje un poquito ese estrés que puedan sentir. Tenemos que permitirle a los chicos tiempos de inactividad. Ojo, que no es lo mismo que un tiempo relacionado con los chats, porque a veces los chicos dicen, ya, pero me toca descansar, dicen, ¿no? ¿Y qué hacen? Se van al sofá con el celular a conversar, a hacer videollamada o a jugar. Eso no es un tiempo de inactividad. Al contrario,
estamos desgastando más, se está desgastando mentalmente. Entonces sí necesitamos tener en cuenta que la inactividad es ese momento de descanso, en donde está escuchando una música, en donde está recostado, ¿no? O de repente nosotros le ayudamos, a veces a las chicas las podemos arreglar su cabello mientras conversamos, son momentos de relajación para ellos y necesitan de todas maneras, ¿no? Porque así los chicos cuando empiezan a relajarse se aperturan más, hablan más, conversan más, ¿no? Tenemos que ser honestos y directos de cualquier situación que haya en casa. El chico, la chica se preocupa a veces por ideas que tiene, por supuestos que tienen en su cabecita. Nosotros no le decimos sobre la situación económica porque ellos tienen que estar enfocados en sus estudios, por ejemplo, dicen, ¿no? A veces algunos padres. Pero los chicos ya están intuyendo que hay problemas, pero como no saben, ellos mismos dicen, pero no me dicen a mí, no me consideran, tienen sus propias ideas de qué es lo que puede estar pasando y eso es un inicio de preocupación que puedan tener los chicos. No estudian adecuadamente porque están pensando en esa situación. Hay que ser directos con ellos, las actividades o los problemas que se pueden presentar. Es más, podemos aprovechar también para que nos ayuden a opinar sobre esa situación. ¿Y qué podríamos hacer? Preguntarles. Así ayudamos a que ahonde su experiencia a la hora de razonar, de analizar situaciones y de tomar decisiones, que es el fin que nosotros necesitamos en la adolescencia, ¿no? Tenemos que saber también, ¿no? Que quedarnos en casa es una de las reglas que hemos tenido en estos meses, que las seguimos teniendo, ¿no? Que es lo más recomendable. Y si queremos salir, es para casos exclusivos. Si él o ella quiere salir a dar una vuelta, bueno, tiene que ir con todas las protecciones posibles, ¿no? Ir a dar una vuelta al parque, pero por un tiempo limitado. Lo pueden hacer, ¿no? Ahora ya se puede salir para esas actividades en específico, pero no puedes ir a pasear, ir a caminar por lugares lejanos, todavía no es recomendable, ¿no? Entonces es importante que conversen con ellos respecto a esto, qué es lo que piensan, qué soluciones pueden dar también, ¿no? Permitir que haya contactos de manera virtual, sí, necesitan tener contacto virtual de todas maneras, pero tiene que ser por tiempos establecidos. Juntos con ellos podemos hacer esas actividades. Ok, tú estudias hasta la 1, te puedes conectar con tus amigos de 3 a 4, ¿no? Y después de repente en la noche puedes entrar a ver algún video o a jugar en línea, qué sé yo, pero tener horas exactas y sobre todo ser vigilantes de que se cumplan, porque los chicos muchas veces dicen que sí, ¿no? Pero a la hora de la hora se les va el tiempo ahí. Entonces, sí necesitamos ello. También es importante empezar con nuevas responsabilidades con los chicos. ¿Qué nuevas responsabilidades pueden tener? En casa necesitamos ayuda también, hacer algunas cosas que necesitamos, empezar a aperturar esas nuevas responsabilidades. Les ayuda de todas maneras a los chicos, ¿no? Entonces, sí necesitamos de la importancia de su apoyo, que son muy valiosas sus ideas, son muy valiosas que ellos sean parte activa de la casa y pueden empezar por responsabilidades en el hogar. A veces eh, no lo consideramos tanto, los chicos a veces no hacen casi nada en la casa, ¿no? Muy pocos son los que se dedican a ordenar su cuarto, a limpiar, hay un día que se encarga de la limpieza de la sala, qué sé yo. Entonces necesitamos darles esas nuevas responsabilidades. Y así equilibramos, ¿no? El sentido de independencia que quieren tener junto con las responsabilidades que va adquiriendo y va sintiendo de que tiene que ir de acuerdo a lo que se les está indicando a los chicos, pues, ¿no? Proyectos en familia, se puede hacer proyectos en la casa, hacer juegos de mesa, por ejemplo, entre ellos, Monopolio, jugar el Jenga, jugar de repente con las cartas también, pero en casa, todos reunidos, ¿no? Los momentos sobran, puede ser un día en la noche, todos están ahí, mientras comparten de repente algún tipo de bocaditos que pueden preparar juntos. También hay chicos que ahora se han dedicado pues a ser reposteros, ¿no? Y se dedican a hacer un montón de postres. Bueno, también que comparta con todos lo que preparó. Entonces es una especie de relación que tienen con los papás, ¿no?
También es importante, junto con la responsabilidad, buscar alternativas para que pueda ordenar su habitación, vea qué juguetes, ropa o algún objeto que ya no usa, ¿no? Utilizarlo y también generar este tipo de donaciones. Ayuda mucho a su desarrollo moral, a ese sentido, ¿no? De empatía con otras personas, que yo lo tengo, no lo utilizo, pero otras personas lo pueden necesitar, ¿no? Entonces, eso, aprovechar que se conectan ellos a las redes en donde pueden buscar ONGs o lugares en donde están recibiendo ese tipo de donaciones. Y ahí es donde ellos pueden relacionarlo y pueden hacerlo junto con ustedes. Recuerden que todas estas recomendaciones van de la mano primero a que vayamos a hacerlo junto con ellos, ¿no? Y poco a poco ellos van a ir aperturándolo y van a hacerlo solos después. El fin del adolescente es que logre su autonomía. El fin del adolescente es que equilibre, ¿no? Equilibre todas sus áreas que están en esos cambios, en esa transición. Y además es importante evitar que los chicos pues tengan el estrés, que se aburran, ¿no? A veces los chicos se aburren porque no saben qué más hacer. Normalmente salían al parque con sus amigos, ahora no lo hacen, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Que por medio de estas nuevas actividades, los chicos dejen de lado el aburrimiento y se den cuenta que también son capaces que una actividad tan común y corriente como arreglar su cuarto se torna una actividad importante para ellos también. Y estamos generando estos hábitos que de repente antes no podíamos hacerlo, ¿no? Entonces, esas son algunas recomendaciones que estoy dejándoles para que lo puedan tomar en cuenta. Uh-huh. Bien, Giovanna, mil gracias, muchas gracias por todo lo que has compartido con nosotros. De verdad que ha sido información sumamente valiosa para conocer mejor a nuestros adolescentes, saber qué les puede estar pasando en estos tiempos de confinamiento y sobre todo poder ayudarlos. Han dejado algunas preguntas en los comentarios. Y yo también tenía algunas preguntas al respecto, ¿no? Me parece que es sumamente importante y están relacionadas con la tecnología. Preguntan, ahora con la tecnología, los adolescentes tienen mayor acceso a información que puede ser no apta para su edad. ¿Puede ocurrir eso? Claro, recuerden que entrar a la red no cuenta pues con un filtro, ¿no? En donde determinan la edad y a partir de eso hay información seleccionada. Pueden buscar mucha información en donde hay contenido para todas las edades. Ese es un inconveniente que se encuentra mucho en los adolescentes y vamos a relacionarlo con la gran curiosidad que ellos presentan. ¿Qué hacer en esos momentos? ¿Qué podemos realizar? Un punto importante es que nosotros siempre tenemos que ir supervisando. Por ejemplo, los aparatos tecnológicos cuentan con la relación o la asociación con una cuenta, ¿no? Necesitamos sí o sí activarlos con una cuenta. Es recomendable que esa cuenta sea de papá o de mamá, para que nosotros desde el celular, desde nuestro móvil, teniendo la misma cuenta, podamos estar supervisando todos esos historiales de dónde está ingresando. ¿Para qué? Para saber si es que está por ahí yéndose a información no adecuada. Y si me doy cuenta de que lo está haciendo, tengo que hablar con él. Y obviamente los chicos tienen que saber, ¿no? Que ellos, si necesitan alguna información o tienen curiosidad de algún tema, tienen que preguntar a papá y a mamá y juntos pueden ver información. A veces los papás mencionan, pero está en internet, búscalo, ¿no? Es diferente cuando le decimos, a ver, trae la laptop, trae el celular, hay que buscarlo juntos. Y así nosotros le enseñamos también a buscar información. Porque muy aparte también del contenido adecuado e inadecuado están los contenidos que no son válidos, ¿no? En internet encontramos blogs, pensamientos que otro adolescente escribe y los chicos por encontrarlos, por el hecho de encontrarlos en Google, dicen, ah, pero lo dice el internet, entonces debe ser cierto. Entonces también, ¿no? Empezar a canalizar eso y empezar a ayudarlo a que pueda clasificar la información.
Importante saber de dónde encontrar la información adecuada. Ahora está más ese inconveniente, ¿no? Porque las actividades, las tareas, todo lo sacan de internet, ¿no? Y por ahí aparecen esos links, ¿no? Que salen, que los llevan a otra ventana y es ahí donde pueden encontrar esa información. Entonces, esa sería la recomendación, tener ese vínculo de cuenta para nosotros estar supervisando en dónde o a dónde ellos están ingresando, qué contenido a ellos les llama la atención. Uh-huh. Claro. Eso obliga también a los papás a actualizarse un poco con la tecnología, ¿no? Porque no Sí, hay claro. forma que estén al margen de la tecnología, necesitan conocer para poder supervisar a los chicos. Y no solo a qué páginas ingresan, sino también con quién se están comunicando. Tú hablabas de esta necesidad que hay en el área social. Imagínate, ahora en confinamiento, con toda la restricción para ese vínculo social que para el adolescente en esa etapa es tan necesaria. La forma en la que están más o menos compensando eso es a través de las redes, pero eso también los pone en riesgo de ponerse en contacto con personas que puedan representarles un peligro, ¿verdad? Claro, de todas maneras, ellos ahora con esto de las redes sociales, ¿no? Le agregan una persona que ellos se fijan pues en la foto de perfil y dicen, no, no parece peligroso, dicen, ¿no? Y le agregan. Nosotros no sabemos en realidad quién está al otro lado de la pantalla. Y es algo que siempre debemos recalcar a los chicos y tener en cuenta también, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Por eso es importante tener un tiempo limitado, porque el tener mucho tiempo, el tener libertad de un tiempo amplio en las redes sociales, los lleva, ¿no? A seguir curioseando, entonces les da esa facilidad. Tener un tiempo limitado les ayuda a los chicos a entrar a hacer lo que ellos habían pensado. Reunión con sus amigos, conversar sobre un tema en particular, terminó el tiempo y ya se retira de la red social, ¿no? Entonces evitamos así que los chicos sigan expandiéndose por lugares que no deberían, ¿no? Claro, el exceso de uso de las redes sociales los expone mucho más, ¿no? Sí, Y más cuando claro. no hay supervisión, eso tiene que ser de todas maneras supervisado. Tú hablaste también, siguiendo en ese mismo tema del uso de las redes, mencionaste la palabra adicción. ¿Cuándo podríamos considerar cuánto tiempo de uso es el que nos puede dar el índice de que el adolescente está desarrollando algún tipo de adicción a los aparatos electrónicos? La adicción tiene mucho que ver con el tiempo y la importancia que le da a los aparatos tecnológicos y también la prioridad que le da de acuerdo a las responsabilidades que tiene. Por ejemplo, un chico puede estar muy emocionado por un videojuego, ¿no? Y está entrando todos los días a jugar porque le gusta, porque quiere subir de nivel, porque está jugando con sus compañeros del salón. Ok, ¿cuándo yo puedo entender de que este chico ya está generando indicadores de adicción? Cuando empieza a desesperarse porque perdió, cuando empieza a haber cambios de ánimo muy rápidos y muy intensos. No es que el chico ya sea adicto, sino que está entrando en ese proceso que puede desencadenar una adicción. Cuando yo noto de que está molesto, de que está ahí, de repente preocupado, demasiado piensa mucho en eso, y cuando nosotros le hablamos, está distraído porque le decimos, ¿pero en qué piensas? No, es que me olvidé que tenía que cumplir una misión en mi juego. Ok, ahí hay que decir, es una señal de alerta, nos está diciendo, hay que tener una pausa con ello, porque sí puede desencadenar adicción. Entonces, a partir de ello, en realidad, una hora promedio, no tiendo a dar una hora promedio porque depende de cada chico también. No hay chicos que están 3, 4 horas y como si no tienen ningún problema, no tienen ningún reparo en continuar en ese horario. Hay chicos que basta tener 2 horas y 2 horas diarias, 2 horas diarias, y sí se le torna ya un poco este problema de adicción, ¿no? Entonces, el tiempo en realidad varía en la cantidad de chicos, ¿no? Depende. Pero sí, importante conocer estas señales de alerta. Pero convengamos también que pasar la mayor parte del día pegados a los aparatos no es lo más adecuado, ¿no? De repente irlo, si no decimos una hora exacta, pero sí pues ir dosificando e intercalando con otro tipo de actividades, ¿no? Sí, de todas maneras, si nosotros no le ofrecemos alternativas de distracción, de recreación, que no tengan que ver con el internet, ¿no? O con cualquier situación que tenga que ver con la tecnología,
definitivamente el chico va a buscar, ¿no? Todo adolescente o toda persona en realidad busca cómo eliminar el aburrimiento. Y si solamente tiene a la mano el Internet, pues en el Internet va a buscar cómo terminar con ese aburrimiento. Pero si tiene actividades nuevas que le damos, lo va a realizar, ¿no? Y se va a dar cuenta que le agrada y va a tener ese beneficio, ¿no? Ujú. Así Bien. es. Finalmente, Giovanna Linda, ya para no abusar de tu generosidad y dejarte descansar, porque mañana tenemos que seguir trabajando en ese divino niño. Tú hablaste de la desilusión, que ciertamente todos hemos sufrido alguna en estos tiempos, ¿no? Porque todos teníamos planes, todos teníamos vacaciones programadas, en fin, todos teníamos planes. Pero me pongo a pensar en los chicos, por ejemplo, que este año terminaban la secundaria, ¿no? Tú hablaste de la fiesta de graduación, porque digamos que esos son hitos en nuestra vida, ¿no es cierto? ¿Quién no recuerda su graduación, su viaje de promoción, la fiesta, quién fue tu pareja de promoción? O sea, son recuerdos que son un hito en tu historia, así como también los chicos que han ingresado de repente y este era su primer año de universidad también para ellos y había toda una expectativa respecto de cómo iba a ser este primer año y algunos han pasado por la desilusión de la educación virtual que definitivamente no ha cubierto sus expectativas. No sé si tú has visto en tu consulta casos de este tipo. Sí, de todas maneras, ¿no? Hay bastantes chicos que tenían programado alguna actividad social, ¿no? Como lo que mencionaba, los viajes de promoción, las fiestas, los 15 años. Tenía una chica que estaba emocionada, ya había planificado que cómo iba a ser su vestido, cómo quería que sea la entrada, ¿no? Y le tocó pues este año que no pudo realizarlo. Entonces, eso, la desilusión le genera una especie de decepción también, ¿no? Decepción, pero no saben a qué. Saben que están decepcionados, pero no saben a qué. Y eso es un pensamiento que les da mucho, está dando muchas vueltitas en su cabeza y ante cualquier situación están a la defensiva, se resienten con todos, ¿no? Porque si bien saben que no somos los culpables, los padres u otras personas, pero el hecho de que esté pasando, de que no haya una solución o que no le demos una solución, sí genera este tipo de respuestas. Lo que me gustaría siempre recomendar y les recomiendo siempre a los chicos es que no se desesperen, porque esta pandemia no ha sido solo para ellos, ha sido para todos. Entonces, así como él o ella no tiene su reunión o su viaje, los demás amigos que habían pensado hacerlo tampoco lo van a hacer. Entonces, de repente, planificar una especie de paseo, algo más cercano, ¿no? De repente antes querían viajar, pues, no sé, por todo el sur del Perú o querían ir al Cusco. Bueno, ahora quizás solamente un fin de semana, un paseo, pero una vez que pase esta situación, que no haya esa desilusión de que ya nunca lo van a poder hacer. De repente en el momento exacto no, pero sí con ayuda de la coordinación también de los papás, ¿no? Porque no podemos quitarle a los chicos esos eventos importantes, ¿no? Entonces, buscar la manera de que lo puedan realizar, ¿no? De repente no como lo planificaron, el plan puede variar, pero al fin y al cabo, pues que lo puedan realizar, ¿no? Sí sería agradable. Entonces, ya los chicos se quedan más tranquilos y empiezan a planificar esa nueva salida. Entonces, la Ah, desilusión sí. disminuye, pues, ¿no? Entonces, se animan con eso y les ayuda de todas maneras. Claro, parece una nueva ilusión, ¿no? De alguna forma generar Exacto. algún ritual que reemplace esa supergraduación sobre la cual había la expectativa o el primer año de universidad sobre la cual había la expectativa, ¿no? Darle alguna celebración simbólica, de repente cambiando las formas, pero sí es importante Exacto. porque, como dices, es un evento único, o sea, siempre vas a recordar tu graduación o tu primer año de universidad y aparte es también el ensalzar el logro, ¿no? Porque terminar el colegio es un logro, ha sido terminar tu etapa escolar y el ingreso a la universidad es otro logro, entonces no deben ser pasados así por desapercibido, ¿no? Hay que Ujú. ayudar a los chicos a tener ese recuerdo en sus vidas de una forma diferente, pero igual dejar el recuerdo. Y que sea un Sí, recuerdo agradable, porque ciertamente van a tener el recuerdo, ¿no? Pero van a tener el recuerdo de la desilusión de que no tuve la fiesta, ¿no?
Sí, pues, ¿no? Y reemplazarlo, tratar de reemplazarlo con otro evento, en otras circunstancias, celebrar que están bien de salud todos, que pudieron realizar su reencuentro, ¿no? También puede ser como un reencuentro, entonces en ese reencuentro se realiza toda esa reunión que habían planificado. Entonces, de esa manera podemos, no se sustituye definitivamente, pero sí puede de alguna forma llenar un poquito ese vacío que tienen los chicos, pues, ¿no? Entonces ellos son muy animosos, muy rápido se pueden animar, depende también de cómo planteamos y cómo les planteamos las soluciones que pueden haber. Ujú, así es. Sí. Muy bien, Joy, mil gracias por habernos compartido tus conocimientos de esta población que está en una etapa de desarrollo tan compleja, ¿no? Porque acaban de dejar de ser niños y están empezando a conquistar o a querer conquistar una vida como adultos, entonces están un poco en el intermedio, en la etapa intermedia. Ujú, Tienen sí. una serie de características que son complejas, ¿no? Y te agradecemos mucho, seguramente que los papás que te han escuchado y que luego van a conectarse y van a ver la grabación, te van a agradecer mucho todo lo que has compartido. Antes de cerrar, los invito a que, si tienen alguna consulta adicional que hacer la Giovanna, pues nos pueden encontrar, la van a encontrar ahí en Sede Divino Niño. Ella está atendiendo tanto de manera presencial como virtual y tiene en este momento una cantidad importante de usuarios adolescentes, porque justamente es una población que está necesitando mucho soporte y no debemos ignorarlos, ¿no? Que el adolescente esté encerrado solo en su cuarto no significa que esté bien. Y justamente una de las características del adolescente es que no es tan expresivo como puede ser un niño. Al adolescente hay que sacarle con cucharita, el adolescente hay que ganarse su confianza, es todo un proceso. Entonces, no se confíen, papás, en que están viendo al adolescente solo en su cuarto y está en su computadora y todo está bien, ¿no? Hay que darles ese soporte porque para ellos también ha sido un cambio importante que los afecta y los golpea en esta etapa en la que la socialización, como ya nos ha explicado Giovanna, es tan importante en la construcción de su personalidad y de todos esos procesos por los que ellos están pasando. Muchas Sí, gracias, Giovanna, así por es. tu tiempo, Gracias gracias a por lo que ti, has compartido gracias con por la nosotros. invitación. Y Sí, te comprometemos para un encantada. próximo tema. Sí, claro que sí. Ahí ya estamos viendo cuál sería el próximo tema. Gracias más Claro bien que por la sí. invitación. Mil gracias, Listo. Jovis. Nos vemos pronto. O nos vemos mañana, en realidad. Sí, ya nos vemos. Chao, gracias. Hasta Chao. pronto. Bye bye a todos.